Hay una parte de tu libro, como acaba, que me encanta. Hablas de tu mujer y dices, Crunch, sé que no ha sido tarea nada fácil querernos a lo largo de todos estos años, ni para ti ni para mí, pero hubiera sido imposible dejar de hacerlo. Es hermosísimo. ¿Qué te parece si invitamos a Maricruz al resto de la charla? Si se atreve a comparecer. Pues que comparezca. Maricruz, pasa, por favor. Sí, sí, alegría. Alegría tenerte aquí en casa otra vez. Oye, estás Buenas. espectacular. ¿Qué tal te ha tratado mi marido? Maravillosamente bien. Estoy ¿Sí? porque me adoptéis, porque estoy demasiado a gusto en esta casa. ¿Sabes cocinar? No. Pero le he enseñado las tortillas de patatas. Los huevos rotos ya los sé hacer y yo pongo la trufa de Teruel. Ah, no, estupendo. Me ha encantado leer sus memorias, pero que evidentemente tú formas parte de su vida. Y yo, se me ha quedado la duda de si os conocisteis en la radio y ahí os enamorasteis o os conocíais de antes. En la radio. ¿En la radio os conocisteis? Ella como jefa, yo como subordinado. Ya Sí, se ha es verdad. seguido la relación. Toda la vida. No, bueno, sí. A ver, iba a decir algo realmente diplomático, pero Juan Alberto es muy aragonés. Entonces sí que necesita un poco de corrección, porque tiene un carácter no desaforado, pero sí fuerte, intenso. ¿De quién estás hablando? De Juan Alberto Belloc Julve. Ah, me sonaba aquí raro. presente. Me suena raro, sí, como Turulense y los de Teruel. Yo siempre digo que son como muy de Teruel. ¿Cómo te enamoraste de Juan Alberto? Pues fue facilísimo, pero eso sí, fue a fuego lento, ¿eh? Yo no soy del vistazo, del primer golpe de vista, no. Yo me lo pienso todo mucho porque además sabía que iba a ser un lío tremendo, intuía que tenía que cambiar mi vida y acompañarle en su destino y en su camino, cambiar una parte, porque yo he seguido desarrollando la mía, pero sabía que había que establecer modificaciones y tenía mucho miedo. Y finalmente fuimos dando los pasos necesarios que culminaron en una relación que me trajo a Aragón, cosa que agradezco cada día de mi vida. Es una mezcla de cosas, efectivamente. Por un lado, y en primer término, la inteligencia. Porque es una cualidad poco frecuente en los tiempos que corren. El que es una buena madre para sus chicas. Aunque también soy un buen padre para las chicas. Bueno, como padre, pues es un lujo, ¿no? Tener un padre como Juan Alberto. La vida a veces es tacaña, pero otras veces es muy generosa, ¿no? Y a mí me dio dos padres y Juan Alberto jugó un papel fundamental. No solamente en la época en la que me cogió, que fue muy compleja, ¿no? Porque era una niña. Es un padre que sabe escuchar, que sabe estar en los momentos complicados, ¿no? Y sabe entenderte y comprenderte, y es un esfuerzo que yo creo que no todo el mundo sabe hacer. El acompañar, yo creo que es una de las cosas más importantes que ha podido hacer mi padre por mí. Y bueno, ¿por qué negarlo? Porque es muy guapa. O sea, es una preciosidad esto. Tocaba el piano, y toca el piano muy bien. Sí. Sí, yo estaba en casa de Juan Alberto cenando, claro. O sea, fui a cenar a casa de Juan Alberto y fíjate, me impresionó más, yo sé que esto le gustará a él que lo diga. Ese día que estuvimos cenando mi mujer y yo en casa de Juan Alberto Belloc, casi me impresionó más Maricruz que Juan Alberto. Yo no lo sabía, Maricruz tiene oído perfecto. Es decir, esto de tener oído perfecto se dice muy rápido, pero oído perfecto es esa gente, ¿no?, que oye una melodía o que oye una canción y que directamente puede tocarla en el piano, sin partitura. Y lo ha acercado también, yo creo que le ha dado esa parte de suavizar a ese juez, a ese superministro, de bajarlo un poco a la tierra y hacerlo mucho más terrenal, a lo mejor que esa visión que podíamos tener del superministro venido a la ciudad de Zaragoza. Hay quien dice que no es que Maricruz sea su mujer, la mujer de Belloc, sino que Belloc es el marido de Maricruz, que la que manda, la que importa, la que gana es ella. Bueno, la verdad es que en general a mi mujer es más conocida que yo en casi todos los lugares, incluso en Zaragoza, ¿no? Desde luego en el resto de España, cuando voy a cualquier lado, a mi mujer la conoce mucha más gente que a mí y además la verdad es que es bastante más simpática que yo y por lo tanto le resulta más fácil estar con la gente, ¿no? Teníamos que habernos conocido en Bilbao, donde yo trabajaba ya en la televisión con 18 y ahí 20 años. Nunca coincidisteis. No. Y además es curioso porque cuando yo me voy a Madrid a hacer televisión española, el programa Gente, él llega a Bilbao.
de haber llegado él antes o haber retrasado yo mi salida de la televisión de Bilbao, nos hubiéramos encontrado en 1000 sitios, porque Bilbao no es Manhattan, y entonces era más pequeño. Y para una entrevistadora, entrevistar a un juez joven, atractivo, que practicaba esgrima, que escribía poemas, en fin, hubiera sido... Claro. Hubiera empezado mucho antes. Totalmente. Pues yo creo que las cosas llegan siempre cuando tienen que llegar, cuando uno tiene la madurez necesaria para abordar una relación en plenitud. Hay otra teoría que también es de él y a mí me ha hecho mucha gracia. Cuando llega el amor, es como si te pilla el expreso Madrid-La Coruña. No tienes nada que hacer, nada que hacer. Sí, puedes rogar. rendirse. Sí, pero puedes rogar solo que sean decentes y limpios. Y ya poco más. Y ya está, y rendirse, como dice Juan Alberto, te rindes al amor y ¿qué más vas a hacer? Que pase lo que Dios quiera. No quería que se me quedara en el tintero hablar de vuestra más antigua amiga. Por favor, Maricruz, que la conocisteis en vuestra primera vivienda en Zaragoza. Fue la primera amiga que tuvimos en Aragón, que es Altamira. Altamira es una abogada sensacional, es una jurista. No, viste, está muy activa. Altamira es de las personas que nunca se va a jubilar. Pero bueno, tiene un compromiso muy grande con las mujeres también. Sí, y tiene un marido que es Javier Gelbenzu, que cocina mejor que nadie en el mundo. Y que hace buen vino. Era imposible no hacernos amigos de esa pareja, que además eran vecinos de los que nos pasaban la sal y el perejil. Vino a vivir aquí a la urbanización que vivimos, y muy cerquita, al lado de nuestra casa, ¿no? Y compañeros del PSOE nos pidieron echarle una mano porque está solo, acaba de llegar, tal, y bueno, pues eso hicimos, ¿no? De esa manera empezamos a tener una relación de vecindad que derivó en amistad, y la verdad es que fue una relación muy bonita. Un día habíamos quedado a tomar el aperitivo. Ese día nos íbamos nosotros a la playa por la tarde. Y bueno, y me llama y me dice, ¿puedo ir con otra persona? Y pues claro, y cuando llega viene de la mano con Maricruz Soriano. Bueno, pues fue una sorpresa así, aunque ya un día que hablamos me dijo, está tocando en mi casa el piano Maricruz Soriano, ¿la conoces? Digo, sí. Pensé que eran primos o que se conocían, yo para nada me imaginaba que tenían relación. Y cuando apareció con ella, bueno, pues es otra persona encantadora, absolutamente encantadora. Realmente estaban enamoradísimos y también tengo que decir que son dos personas que tienen capacidad, los dos por separado, de enamorar a cualquiera.